Hola, el día de hoy vamos a hablar todo lo que respecta a lo que son las articulaciones del hombro. Así que sin más, empecemos. Bien, para empezar a entender lo que serían las articulaciones dentro de la región del hombro, primero vamos a entender las estructuras que participan en esto. Por lo tanto, estoy hablando de lo que sería el ámbito osteológico. Así que para empezar, primero hablemos de la clavícula. La clavícula se va a insertar con dos huesos, el externum y la escápula. Pero también vamos a observar que se articula o se logra articular de otra manera con ligamentos a través de lo que sería la apófisis coracoides y la primera costilla. Ahora, como nosotros sabemos, la clavícula va a ser un hueso de tipo largo, aunque carece de cavidad medular, pero no va a tener una forma recta, sino va a tener una forma de S alargada, como se escribe en algunos libros, que en su parte, en sus dos tercios mediales va a tener una forma convexa, mientras que en su tercio lateral va a tener una forma cóncava. También sabemos que en la superficie superior es donde se va a insertar el músculo platisma o superficial del cuello. Además, sabemos que la parte que se articula con el externo va a tener una forma mucho más pequeña y redondeada, a diferencia de lo que sería la parte que se articula con la escápula, que es mucho más redondeada, pero mucho más aplanada. Ahora, si nos vamos hacia la vista inferior, vamos a observar cuatro superficies de vital importancia. Una superficie que es donde se inserta lo que es el ligamento costoclavicular, que es lo que articula, bueno, lo que mantiene unida la clavícula y la primera costilla. Y vamos a observar también un surco denominado como surco subclavio porque se va a insertar el músculo subclavio. Ahora, también existe otro surco denominado como surco trapezoideo, que es donde se inserta el ligamento trapezoideo, que ya en breves momentos veremos. Y también observamos lo que es en la vista anterior lo que sería una tuberosidad denominada como tuberosidad cónica, que es donde se inserta el ligamento cónico que vemos a continuación. Ahora, como observamos aquí, la apófisis coracoides con la clavícula se va a unir a través de dos ligamentos. Un ligamento cónico, que es nada más ni nada menos que el ligamento medial, disculpe, el ligamento medial coracoclavicular, y un ligamento lateral denominado como ligamento trapezoideo, porque se inserta en lo que sería el surco trapezoideo. Así que brevemente eso es lo que es la clavícula. Ahora, siguiendo con la osteología del hombro, vamos a hablar de lo que es la escápula. La escápula, como se escribe en muchos libros, si lo vemos de forma posterior, va a tener una forma triangular, el cual va a poseer claramente tres bordes y tres ángulos. Un borde superior, un borde lateral y un borde medial, que es denominado también como borde espinal, que más adelante observaremos el porqué. Ahora también posee tres ángulos, un borde superior, un borde inferior y un borde lateral. Hablando de longitud, por así decirlo, podríamos decir que la escápula va a abarcar desde lo que sería la segunda costilla hacia la séptima costilla. Además, sabemos que dentro de este triángulo que es la escápula va a insertarse otro triángulo denominado como la espina de la escápula. Esta espina de la escápula al finalizar va a darnos una tuberosidad, que es el punto más alto de la escápula, que es donde se va a insertar la clavícula. Y a este punto lo vamos a denominar como acromio. Por eso la inserción de la clavícula con la escápula se denomina acromion clavicular. Bien, sigamos. Asimismo, esta espina va a producir que las fosas que habían en la parte posterior se dividan en dos. Una que está por encima de la espina denominada como supraespinosa y una fosa que está por debajo denominada como infraespinosa. También tenemos otras fosas como en la cara anterior, que más observamos una sola fosa que es denominada como fosa subescapular. Mientras que en la parte lateral observamos otra fosa, o bueno, más podríamos decir lo que es una cavidad, que es denominada como cavidad glenoidea, que es donde se va a dar propiamente lo que es la articulación del hombro, que es entre la escápula y el húmero. Ahora, ya que estamos en esta vista lateral, podemos observar otra tuberosidad, que es lateral, o se denomina que es como un dedo señalando hacia lateral, que es denominada como la apófisis coracoides, que ya vimos que se unía a través de ciertos ligamentos a la clavícula, disculpen. Ahora, algo a notar de esta apófisis coracoides es que en su base vamos a tener lo que sería la incisura de la escápula. Ahora, ¿por qué se denominaba el borde medial como borde espinoso? Es porque se encuentra a 5 centímetros, describe el Moore, de lo que serían las apófisis espinosas de las vértebras. Algo de notar también, que se explicará más adelante, es que la escápula posee una pseudoarticulación o una articulación fisiológica con lo que serían los músculos posteriores, dorsales, con lo que sería la escápula. Así que sería una articulación no anatómica, porque no sea entre dos huesos, sino sea entre un músculo y un hueso, pero que es una articulación fisiológica, que más adelante se explicará. Ahora, para finalizar, hablemos de lo que sería lo que es el húmero. El húmero, vamos a saber que es también un hueso largo. El único hueso ancho, perdón, plano que tenemos en la región del hombro va a ser la escápula, ¿vale? Así que, para empezar, primero sabemos que la escápula va a tener una forma redondeada, que es donde se va a insertar con lo que sería
el húmero va a tener una forma redondeada en su parte superior, que es donde se une con la escápula a través de la articulación glenohumeral. Ahora, como sabemos por anatomía, después que existe una cabeza, hay un estrechamiento que es denominado como cuello, pero en este caso se denomina como cuello anatómico. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a observar que existe otro cuello, denominado como cuello quirúrgico. Ahora, aquí observamos dos tuberosidades, una tuberosidad mayor y una tuberosidad menor, también denominado como troquíter y troquín. Entre ambas tuberosidades vamos a observar lo que sería un canal, denominado como canal intertubercular. Ahora, después de esta tuberosidad vamos a observar otro estrechamiento, que es donde se da lo que es el cuello quirúrgico, que es de vital importancia para lo que es la anatomía clínica, porque es donde mayormente se producen fracturas. Ahora, si somos observadores, podemos observar en este que existe una pequeña tuberosidad, que es denominada tuberosidad deltoidea, que es donde se va a insertar el músculo deltoides. Ahora, hacia el borde posterior, podemos observar que hay un pequeño canal de torcedura, que es denominado como canal radial, que es donde discurre lo que es la arteria braquial profunda y el nervio radial. Ahora, esto es más importante por lo que sería la articulación del codo, así que nada más veamos sus estructuras. Vamos a observar en la parte posterior lo que sería la fosa olecraniana. Ahora, en su parte o vista anterior, vamos a observar que posee una epitroclea, una tuberosidad denominada como epitroclea, una tuberosidad denominada como epicondilio, y vamos a observar que aquí tenemos lo que es la troclea y el capítulo. Y ambas en conjunto forman lo que sería el epicóndilo. También observamos una fosa denominada como fosa eh, coronoidea, y otra fosa denominada como fosa radial. Ahora, a grandes rasgos, esto es lo que serían los huesos de la región del hombro. Gracias. Articulación esternoclavicular. Esta articulación es par, o sea, es decir, que vamos a encontrarla en ambas partes del cuerpo. También es denominada de otra manera como es la articulación esternocostoclavicular, por lo mismo que incluye el primer cartílago costal. Su tipo de articulación sería de doble encaje recíproco. Y también esta articulación es muy difícil de definir su clasificación, ya que esta es clasificada de muchas maneras. Ahora observaremos las superficies articulares. La primera superficie articular sería el manubrio del esternón. En este manubrio es en donde llega la primera costilla y donde se articula con la extremidad medial de la clavícula. Como segunda superficie articular tenemos al primer cartílago costal, que tiene contacto con el disco, que ahora lo vamos a ver mejor, y el manubrio del esternón, teniendo doble articulación este primer cartílago costal. Y por último, vamos a tener la cabeza medial de la clavícula, siendo esta la última superficie articular. Ahora veremos el fibrocartílago interarticular. Ahora, esta articulación tiene algo característico. ¿Qué es este disco? Las articulaciones sinoviales normalmente no tienen un disco o fibrocartílago atravesado. Por eso es que esta articulación es peculiar. Este fibrocartílago es para que pueda encajar la cabeza de la clavícula sobre el esternón, y es lo que va a evitar que la cabeza de la clavícula se luxe o se vaya hacia adelante. Ahora, este fibrocartílago va a tener dos cavidades sinoviales, que me va a separar a la gran cavidad sinovial en dos. Una que queda ubicada por encima entre el disco y la clavícula, siendo la cavidad sinovial lateral, y una cavidad sinovial medial que queda entre el disco y el manubrio del esternón. Ahora, los medios de unión. Siendo esta una articulación sinovial, debe tener medios de unión. Como esta articulación es móvil, debe tener muchos ligamentos para que ésta pueda mantener las estructuras en el lugar donde pertenece, y así evitando luxaciones. Entonces vamos a tener el ligamento esternoclavicular anterior, que va de la parte anterior de la cabeza medial de la clavícula hacia el manubrio del esternón. También existe un ligamento esternoclavicular posterior que no se aprecia en esta imagen, pero imaginémonos que está en la parte de atrás. Ahora tenemos el ligamento esternoclavicular superior, que es pequeño, el cual une la clavícula a la parte superior de la horquilla del esternón. Luego también tenemos que existen fibras del mismo ligamento esternoclavicular superior que siguen en línea media y se unen a la otra clavícula, como también a toda la horquilla esternal
y este va a ser llamado el ligamento interclavicular. Y por último tenemos el ligamento costoclavicular, porque une el primer cartílago costal a la clavícula. En cuanto a los movimientos de esta articulación, ahora puede hacer movimientos de rotación y retracción, es decir, mover los hombros hacia adelante y hacia atrás. También puede hacer elevación o descenso, como también circunducción. Articulación acromioclavicular. Esta articulación se da entre el tercio externo de la clavícula y el acromio de la escápula, siendo esta la articulación acromioclavicular. Esta articulación, a pesar de ser sinovial, es una articulación de tipo plana o denominada articulación de tipo artrodia. Esta articulación tiene ligamentos que van a reforzar y fijar las estructuras, básicamente para que estas se mantengan donde deben estar. Primero tenemos los ligamentos coracoclaviculares, que van desde la apófisis coracoides hasta la clavícula. Estos serían el ligamento conoide, que sería el más medial, y otro lateral, que sería el ligamento trapezoide. También tenemos ligamentos que unen escápula con escápula, que serían el ligamento coracoacromial y el ligamento transverso de la escápula. Ahora, aquí tenemos un corte coronal a nivel del húmero y nos encontramos con dos ligamentos, el acromio clavicular superior y el inferior. Y también observamos ese tipo como de agujero que está dejando un vértice, y ese sería el fibrocartílago, siendo este el disco articular. Ahora en esta imagen vamos a poder apreciar las bursas sinoviales, que en la mayoría de las articulaciones del cuerpo existen estas bursas, que serían prolongaciones sinoviales llamadas bolsas sinoviales, que están para reducir la fricción. Básicamente van a funcionar como un resorte. Aquí vamos a poder observar las bursas y su fusión de la bursa subacromial, porque va a estar debajo del acromion, y la bursa subdeltoidea. Articulación glenohumeral. La articulación glenohumeral también recibe el nombre de articulación del hombro. Su tipo de articulación va a ser sinovial de tipo esferoide y esta va a tener una amplia variedad de movimientos, pero a la vez la va a ser relativamente inestable. Como primer punto vamos a tomar a las superficies articulares, teniendo a la cabeza del húmero, que se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula, que aunque también es relativamente poco profunda, esta se va a ampliar de manera ligera pero eficaz gracias a la presencia de los anillos formados por el rodete glenoideo fibrocartilaginoso. Ahora, ambas superficies articulares van a estar recubiertas por un cartílago hialino. En cuanto a la cápsula articular, vamos a tener a tres estructuras. Primero el labio glenoideo, que al intercercarse con el contorno de la cavidad glenoidea va a aumentar su profundidad. Ahora tenemos a la membrana fibrosa. Esta va a ser una membrana que va a ser fina y laxa, permitiendo así la separación de las superficies articulares de 2 centímetros. Luego tenemos que la cápsula articular va a tener dos aberturas. La primera se va a situar entre los tubérculos del húmero y la segunda va a estar situada anteriormente e inferior a los procesos coracoides. En cuanto a la irrigación de la articulación glenohumeral, va a estar dada por las arterias circunflejas humerales, tanto anteriores como posteriores, y por las ramas de la arteria supraescapular. Y en su inervación va a estar inervada por los nervios supraescapular, nervio axilar y el nervio pectoral lateral. En cuanto a sus ligamentos, van a estar comprometidos tres: ligamentos glenohumerales, ligamentos coracohumerales y ligamento transverso del húmero. Cuando hablamos de los ligamentos glenohumerales, vamos a ver que están señalados con la flecha amarilla. Van a ser bandas fibrosas, tres bandas fibrosas, que va a estar visible solo en la cara interna de la cápsula y que van a tener como función de reforzar la parte anterior de la cápsula articular. Ahora, estos ligamentos se va a extender de forma radial, lateral e inferiormente desde el rodete glenoideo a la altura del tubérculo supraglenoideo de la escápula y se fusionan distalmente con la membrana fibrosa de la cápsula cuando ésta se va a insertar en lo que se le llamaría el cuello anatómico del húmero. El siguiente ligamento va a ser el coracohumeral, señalado con la flecha rosa, y esta va a ser una banda que tiene como características que va a ser resistente y se amplia y va a discurrir desde la base de los procesos coracoides hasta la cara anterior del tubérculo mayor del húmero. Y por último tenemos el ligamento transverso, señalado con la flecha verde, que esta va a ser una banda amplia, fibrosa, que va a discurrir más o menos oblicuamente entre los tubérculos mayor y menor del húmero. Esta va a pasar por encima de un surco intertubercular
Y este ligamento lo que va a hacer es convertir este surco en un conducto que va a mantener al tendón del bíceps braquial y a la vaina sinovial en posición durante los movimientos de la articulación del hombro. Ahora vamos a pasar a estructuras osteoligamentosas y vamos a tener aquí al arco coracocromial. Esta va a ser una estructura extrínseca protectora que va a estar formada por la cara inferior lisa del acromion y el proceso coracoide de la escápula, que está entre los que se extienden en el ligamento coracocromial. Ahora, esta estructura forma un arco protector que se encuentra sobre la cabeza del húmero y que va a evitar su desplazamiento superior en la cavidad glenoidea. Ahora, este arco coracocromial es tan resistente que puede aguantar hasta un violento empuje hacia arriba del húmero sin necesidad de fracturarse. Pasamos a las bolsas que se encuentran en esta articulación glenohumeral. Primero vamos a tener a la bolsa subacromial, que tiene como función de facilitar el movimiento del tendón del supraespinoso cuando éste va a pasar por debajo del arco para así dirigirse hacia el tubérculo mayor del húmero. Y esta bolsa va a estar situada entre el largo superior y el tendón y el tubérculo de manera inferior. Ahora tenemos a la bolsa subescapular. Esta también se va a llamar la bolsa subtendinosa del músculo subescapular y esta se va a localizar entre el tendón subescapular y el cuello de la escápula. Ahora, esta bolsa protege el tendón cuando pasa inferiormente a la raíz del proceso coracoides y por encima del cuello de la escápula. Ahora pasamos a lo que son los movimientos. En los movimientos de la articulación glenohumeral va a ser la articulación que va a tener mayor libertad de los movimientos que cualquier otra articulación del cuerpo. Ahora, esta articulación del hombro glenohumeral nos va a permitir movimientos en tres ejes. Tenemos flexión y extensión, que lo podemos ver en la imagen C y D, aducción y aducción en la imagen A y B, y rotación medial y lateral del húmero en la imagen E y F. Ahora, la rotación lateral del húmero va a aumentar la amplitud de la aducción. Un movimiento que hace más es la circunducción, que va a ser una secuencia ordenada de flexión, aducción, extensión y aducción o viceversa. Ok, he presentado un cuadro de resumen que van a estar los movimientos de articulación del hombro y su músculo principal. En cuanto al movimiento y su función, vamos a tener al flexión como músculo principal el pectoral mayor en su porción clavicular, el músculo deltoides en su porción clavicular y acromial anterior, y como músculo sinérgico vamos a tener al coracobraquial, que va a estar auxiliado por el bíceps braquial. En cuanto al movimiento de extensión, vamos a tener como músculo principal el músculo deltoides en su porción espinal. El músculo sinérgico vamos a tener el redondo mayor, el dorsal ancho, la cabeza larga del tríceps braquial. En cuanto al movimiento de abducción, vamos a tener al músculo deltoides, que va a ser en su totalidad, pero especialmente en la porción acromial, y como músculo sinérgico vamos a tener al músculo supraespinoso. Ahora, en el movimiento de abducción vamos a tener como músculo principal el pectoral mayor y el dorsal ancho, y como músculo sinérgico vamos a tener el redondo mayor, la cabeza larga del tríceps braquial. En la rotación medial vamos a tener al músculo subescapular, en músculos sinérgicos al pectoral mayor, al deltoides en cuanto a su porción clavicular, al dorsal ancho y al redondo mayor. En la rotación lateral tenemos al músculo infraespinoso y en su músculo sinérgico el redondo menor, el deltoides pero en su porción espinal. Y en los tensores de la cápsula articular, que va a servir para sujetar la cabeza del húmero contra la cavidad glenoidea, vamos a tener al músculo subescapular, el músculo infraespinoso de manera simultánea. Y en cuanto a músculos sinérgicos tenemos al supraespinoso y al redondo menor. Y en cuanto a movimiento, la resistencia a las luxaciones descendentes, que van a ser los músculos coabductadores, vamos a tener al deltoides en su totalidad, y en sinérgicos vamos a tener a la cabeza larga del tríceps braquial y al coracobraquial en su cabeza corta del bíceps braquial.